Shalom, amados hermanos, y bienvenidos al Ministerio Despertar a la Torá. El segmento de hoy es: ¿los 10 mandamientos están vigentes o vivimos solamente bajo fe y gracia? Shalom, hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Despertar de la Torá. Bienvenidos. Shalom, hoy vamos a presentar un tema corto pero bastante interesante y que trae mucha confusión por la manera en la que se lo ha tratado a lo largo de la historia, especialmente de la historia de la iglesia. Y tiene que ver con el tema de los mandamientos del Señor y también lo que hemos escuchado o leído mucho en la palabra, que son los mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas. ¿Está vigente esto, sí o no? ¿Y qué ha pasado a lo largo de la historia también? Y vamos a hacer un análisis de cada uno de los 10 mandamientos, qué significan y algo más en profundidad con relación a eso. Vamos a comenzar leyendo Mateo 22, 34. Vamos a leer desde 34 hasta el 40. Espero que en casa tengan su Biblia a mano. Y dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, es decir, a Yeshua le preguntó con intenciones de tentarle, le preguntó esto: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, en estos dos mandamientos, grandes mandamientos que engloban a los otros, se nota que se repite una palabra que es amar. Es decir, amarás a tu Dios y amarás a los hermanos también. Pero hay algo interesante aquí que normalmente se suele interpretar mal, se lee mal, ya sea porque la doctrina así lo exige o porque hay desconocimiento, que es lo que está en el verso 40 que dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Normalmente se entiende esto como que de estos dos mandamientos se resume toda la ley. Y el resumir no exime o no quita los demás mandamientos, preceptos. Simplemente dice que depende. Y de hecho esa palabra significa colgar. Entonces los dos grandes mandamientos, de ahí cuelgan los demás. Usted corta esos dos mandamientos y toda la ley se cae. Entonces lo que estamos diciendo simplemente es que esos dos mandamientos o grandes mandamientos engloban, sostienen a los demás. Ahora, antes de pasar a materia, habrán leído mucho este tema que ya lo mencioné, que son los mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas. Pero ¿qué son cada uno de estos? ¿Qué significan y por qué el Señor nos repite constantemente el que haga esto? Bien, los mandamientos vendrían a ser como los englobadores, es decir, la parte medular, principal y central, y de ahí se van a desprender los demás. Los preceptos vendrían a ser explicaciones de un mandamiento. Entonces nos dicen cómo tenemos que actuar para cumplir con uno de esos 10 mandamientos. Los instructivos. Exactamente, de forma muy particular. Si nosotros nos vamos en contra de estos mandamientos o de estos preceptos, lo que estamos haciendo es yéndonos en contra de la autoridad del Eterno. Ahora, por otro lado, tenemos los estatutos y las ordenanzas. Los estatutos simplemente son los que fijan fechas, lugares o temas muy particulares. Es decir, por ejemplo, las fiestas. En el día 14, Pesaj. En el día... Es establecido. Exactamente. Y también están las ordenanzas. Las ordenanzas simplemente son leyes o preceptos que aplican a un grupo particular. Por ejemplo, el tema de los levitas. Hay una serie de cosas que solo aplican a ellos. Hay otras que solo aplican a las mujeres, y etcétera, etcétera. Entonces, con ese entendimiento, ahora sí vamos a entrar en materia de los 10 mandamientos, que hay algo interesante con respecto a esto. Si se fijan en los dos grandes, son en términos positivos, en términos de amar. Pero de los mandamientos que tenemos, los 10 mandamientos, 9 implican negaciones de no tal cosa, no tal cosa. ¿Por qué razón? Porque el Eterno puso eso como barrera, es decir, ¿qué no se tiene que hacer? Y a partir de ahí, ¿qué sí está permitido hacer? Pero obviamente para lo permitido, usted tiene que entender en contexto global qué es lo que el Eterno quiere con respecto a su pueblo. De esa manera, nosotros podemos entender que todo lo que está escrito, cuando hay algo negativo, en términos negativos, digámoslo así, es porque el Señor quiere delimitar, quiere poner barreras para que no sean franqueadas, para que no sean saltadas, y eso no produzca dolor.
Ahora sí, entremos en materia Así es. después de esa breve introducción. Qué bueno, ¿verdad? Mejor manera de explicarlo, creo que sencilla y precisa. Principalmente porque cuando tocamos los 10 mandamientos, estamos tocando algo muy delicado. Principalmente porque requiere de mucha explicación y práctica. No solamente es oírlos, no solamente es hacer referencia, sino de llevarlos a la práctica en la vida diaria. ¿Ya? Y creo, te felicito porque hiciste una síntesis, voy a decirlo así, de una introducción que creo que dilataríamos en 2 ocasiones. Pero yo me voy a centrar simplemente, ¿cuál fue el propósito de los 10 mandamientos? ¿Por qué las 10 palabras fueron dadas por parte del Señor llamando a un hombre común y corriente? Un hombre común y corriente, al cual le asignó ser un legislador para su pueblo. Muchas veces no es cualquiera que va a tomar una responsabilidad de esa naturaleza, y vimos, ¿verdad?, a Moisés teniendo un conflicto de índole no solamente emocional, porque el tomar los mandamientos es tomar una confrontación personal también. No solamente es aplicarlo, como en ocasiones tenemos la oportunidad de escuchar, así dice la palabra, así se tiene que aplicar la palabra. Creo que el mandamiento nos llama a examinarnos y aplicar. Bueno, uno de los propósitos principales fue corregir. Y le voy a explicar por qué razón corregir. Segundo, lo que hizo mención nuestro amigo Diego, acá, que es instruir. Pero además de instruir y corregir, también era conducir. O sea, son 3 cosas que van en implicancia acá. Primero, ¿de dónde sale Israel? Tomemos un poco de referencia. No vamos a hacer una historia extensa. 430 años. ¿Qué te parece? 430 años. Una esclavitud rigurosa. Los egipcios eran calificados como crueles. Y puede usted verlo cuando hacen el reclamo delante del Señor y el Señor le encomienda la misión a Moisés. ¿Y por qué razón el Señor decide establecer 10 mandamientos? Y vamos a ver un poco de referencia respecto a las prácticas y las anomalías o costumbres que tenían los egipcios. No podemos irnos a los 10 mandamientos sin entender por qué el Señor los aplica justamente en un monte. Y es ahí donde tiene un encuentro personal con ellos. Es ahí donde Él dispone revelar su propósito, revelar su voluntad, revelar su mente. Primero porque Israel en 430 años no conocía a Dios. Tenía referencia de Dios. Mira esto. Él tenía referencia por oído. Y una cosa es que yo tenga referencia de alguien por lo que he oído de él, que tener una experiencia personal como la que tuvo Israel. Correcto. En el monte, cuando empezó a sacudirse bajo la presencia y la gloria del Eterno. Entonces, ¿por qué el Señor hace manifiesta su presencia? Primero por lo siguiente, el lugar que lo llama es santo. Y se lo dijo a Moisés. El lugar que pisas es santo. Así es. Pero también le enseñó una cosa muy elemental. ¿Quién era Moisés? Voy a usarte aun cuando tu naturaleza esté en proceso de cambio, la lepra. Y también le mostró una maravilla, que fue convertir o transformar una vara, y que posteriormente se convirtió en una serpiente. Esos 2 elementos eran muy importantes, y lo voy a explicar por qué. Porque donde se iba a dirigir Moisés para poder recibir los 10 mandamientos, estaba en implicancia Egipto. Y Egipto tenía prácticas demasiado abominables que Dios las detectaba, igual que los cananitas. Entre ellas, la palabra ta'ar significa detestar, o sea que Dios detectaba muchas de las prácticas y abominaciones que se hacían en Egipto. Entre ellas, voy a hacer un poco de referencia, están 140 veces en las escrituras, está establecida, 140 veces, eso nos da más que evidencia, no un testigo, 2, 3, ¿verdad? Sino 140 veces, o sea, 140 testigos visibles y escritos, que nos indican, uno, que era violar los principios o normas que Dios tenía establecidas. Entre ellas estaba, ellos odiaban el pastoreo, por tanto odiaban a Israel porque tenía como costumbre la crianza de ovejas. 2, la idolatría, señores. La idolatría era uno de los centros verticales a los cuales el Eterno hizo mención muy marcadamente en uno de los primeros mandamientos. Y dice de esta manera, dice acá, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Escucha bien la palabra, servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire esos dos principios al final. Dice, los que me aman. Nadie puede amar a alguien que no conoce. Si solamente tengo referencia, no puedo amar. Simplemente tengo noción o me trato de dar una idea de quién es. Pero cuando tengo a alguien de frente que me va a mostrar sus cualidades y sus características, entonces yo voy a amarlo. Y uno de los intereses muy importantes era que Dios fuera amado, que fuera conocido como el Eterno. Uno, el ser idólatra creaba imágenes. Y el hecho de crear una imagen era crear autodependencia hacia algo que no era Dios y por ende quitarle la honra a aquel que la merecía sobre todas las cosas. 3. La idolatría no solamente implicaba eso, implicaba espiritismo, o sea, los egipcios estaban habituados a tener contacto a través de sus sabios y sus sacerdotes en el espiritismo. Eran especialistas. Hacían maleficios. Muchos de los reyes, muchos de los faraones murieron a causa de maleficios, por intrigas políticas. Adivinación, eran especialistas en adivinación. Ellos practicaban el abrir los animales para poder examinar el hígado y en base a las condiciones del hígado, ellos daban sus maleficios, sus adivinaciones. Agorerismo, la consulta de espíritus. Ofrecer sacrificios humanos, era natural en ellos. Esperar la fertilidad sacrificando a alguien. Ahora, dése cuenta por qué el Señor está pidiendo que le amemos a Él. Cuando simplemente lo que está pidiendo es que le amemos. Es la única condición. Amor. ¿Y sabe por qué? Porque cuando alguien está en cautiverio, y yo se lo puedo decir por experiencia, el amor se enfría. Uno deja de sentir sentimientos y los pensamientos son otros. Y cuando uno está en esas condiciones, es muy difícil que alguien le llegue a decir, te lo digo por experiencia, amar, muy difícil. O podés amar, muy difícil. Uno no sale con buenos sentimientos, sale con malos sentimientos. Así salió Israel. Salió contaminada no solamente mental, física dañada por enfermedades, sino espiritualmente, que era la parte central que Dios quería tratar. La otra parte es que amaban a sus dioses y a sus hijos. O sea, ellos no miraban esa diferencia, no tenían ese sentimiento de maternalidad o paternalidad, que amaban a su Dios, a sus dioses, con el fin de tener fertilidad. La otra parte era que eran buenos al incesto, entre familias se cruzaban con el fin de tener el poder. La otra, una sodomía despiadada, lo vemos en lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y la otra parte, bestialismo. Por eso muchos de sus dioses tienen características de animales, sus cabezas tienen características de animales, porque practicaban el bestialismo. Otra de las cosas que eran abominables, la prostitución. Tenían un harén de personas, de mujeres, a la cual prostituían o las alquilaban. Y otra de las cuestiones era que cuando el Señor le dijo, cuando entres a la tierra que te voy a dar como porción, vas a destruir todo. Hay mucha gente que cuestiona por qué Dios es sanguinario. Dios no es sanguinario, Dios es justo, Dios es recto. Creo que tú le pones reglas a tu hijo, ¿verdad? Hablamos de un cerco, escuche bien, hablamos de un cerco. Yo soy padre y cuando vemos que nuestros hijos están en un ambiente que no es el correcto, inmediatamente tratamos de poner un cerco. ¿Y cuál hizo el Señor? Dios puso un cerco porque tenía un solo propósito, el que su espíritu no fuera contaminado, el que su espíritu no fuera corrompido, el que su espíritu no fuera desviado de la verdadera adoración. Y no solamente esto, en las escrituras hebreas la maldición es bien connotada. Y note bien, maldiciones reales, maldiciones generacionales y maldiciones de pecado, cosas malditas y palabras de maldición. Todo eso está encerrado en este primer mandamiento. El segundo dice de esta manera: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que lo tomara su nombre en vano. Mire qué clase de aclaración. Y a veces con mucha facilidad mentimos, con mucha facilidad nombramos el nombre de ese Dios eterno que es bendito y santo cuando queremos poner una excusa. Cuando nos llama a alguien y decir, sí, mi hermano, yo llego, créanme. Y hasta hacemos mención de Yeshua.
Yo llego y no llega y no cumple. Y no solamente esto, dice, no lo tomarás en vano. ¿Sabe qué es tomarlo en vano? Tomarlo repetitivamente. Por eso el pueblo de Israel tuvo mucho cuidado. Y eso es una parte del amor. Porque cuando tú tomas muy ligeramente el nombre de Él, eso no es mostrar amor, no es mostrar respeto, no es mostrar fidelidad. Esa no es fidelidad. Ese es irrespeto, ese es manoseo, eso es abuso. Y si usted no lo ha visto desde ahí, ahora pregúntese por qué no ha recibido muchas de las respuestas en su vida. Porque para todo tomamos el nombre de manera vana, inútil, sutil. Eso quiere significar. Y encontramos el cuarto que dice... Y antes de que pases al cuarto, porque es interesante ver cómo en los primeros 3 mandamientos prima la acción desde el pueblo en términos de ciertas acciones que nacen desde el amor. Ahora, el amor normalmente a veces se lo identifica como un sentimiento nada más que nace de alguna manera en el interior de las personas por buena voluntad o por una acción positiva de las partes que están involucradas. Pero el concepto de amor desde el punto de vista bíblico tiene que ver más con el libre albedrío. ¿Por qué digo esto? Sí. El Señor, cuando crea la humanidad, pudo haber creado un mundo en el que los seres seamos de cierta manera autónomos o autómatas y que estemos preprogramados para amar al Señor. En ese caso, el amor no puede ser manifestado porque el amor necesariamente implica una decisión no guiada, voluntaria de la persona que manifiesta ese amor. Entonces, el Señor crea un mundo en el que nos pone libre albedrío, libertad de pensamiento, y en ese mundo tenemos la decisión o no de actuar en amor o no actuar en amor. Y de hecho, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, vemos que la única manera de expresar amor al Señor es cumpliendo sus mandamientos. No hay más. Y es exacto, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Si no hay mandamientos en su corazón, ¿cómo puede amar? Yo siempre hago una pregunta. ¿Usted ama a Dios? Muchos me dicen sí. Entonces le digo, hagamos un parámetro de 1 al 10. Muchos me dicen 9, 10, 12. Yo creo que decir 12 exagera. En una ocasión me encontré a alguien más prudente, me dijo 5 y estoy tratando de amar. Sí, porque no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque Mendoza dijo algo muy importante. El solo hecho de cumplir requiere, oye bien, obediencia e inclinarse. Y el hombre tiene una dura cerviz. Y lo dice la Torá. Por tanto, aquí hay una referencia muy importante. Si realmente amamos a Dios, debemos amar a aquello que ha santificado, a aquello que ha bendecido, a aquello que ya dejó establecido. No lo estableció el hombre. ¿Sabe quién lo estableció? Lo estableció Yahweh desde un inicio. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hizo es bueno. Dice acá, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué razón? Para santificar. Porque muchos creemos que es doctrinal. No es doctrinal, señores. Es simplemente un mandamiento establecido porque tiene un beneficio personal y familiar para cada uno de nosotros. Aunque internamente tiene muchas implicancias, sobre todo un pacto. Y ese pacto, pues no lo vamos a extender acá, ¿verdad? Porque creo que tenemos otra temática por delante. Una temática por delante. Pero es importante que tome en cuenta lo siguiente. Lo que me llevó a mí a entender el Shabbat fue bendito y santificado. Y recuerda que cuando él le daba la ordenanza al pueblo de Israel, le dijo, y tendrás doble porción. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Todos venimos al Señor y hacemos un gran reclamo. Señor, bendíceme aquí, bendíceme allá, bendí acá, y aquí, viene allá, como que fuera la farmacia, el supermercado. Y ahí vamos la lista y queremos una respuesta inmediata. No. Si usted obedece el mandamiento, usted tendrá una respuesta, bendición. Si usted se sujeta al mandamiento, usted será santificado. Porque la sujeción es obediencia de tu voluntad. Y cuando la voluntad no se implica, solo una obediencia falsa, es ficticia. No es una obediencia real. Es simplemente aparento. Como podrán muchos estar hoy asistiendo a un lugar diciendo, vengo de adorar a Dios. Pero su corazón, ¿está obedeciendo realmente? No está obedeciendo. Así era yo. Y creo que te pasó igual. Como muchas veces. No, y hay algo interesante en este mandamiento. El mandamiento dice y comienza con la palabra acuérdate. Y es triste ver cómo, lamentablemente, a lo largo de la historia, por muchas razones,
nos han guiado, nos han obligado, en ciertos casos, a olvidarnos del mandamiento. Y no comienza diciendo como los otros, harás, no, acuérdate. Sin embargo, no nos acordamos. ¿Por qué dice eso? Porque es un pacto. Entonces nos estamos olvidando del pacto al no cumplir con lo que dice este mandamiento. Y después de él, acuérdate lo que tú dices, que es apartado y toda la cosa. También dice, comienza la parte que yo decía, la parte de delimitar. Y entonces en ese día no hagas en él obra alguna. Ahí también hay mucho por hacer, mucho por hablar. Pero básicamente es, si es un día santo, si es algo diferente, no vamos a hacer las mismas cosas que hacemos los demás días. Porque estamos honrando el pacto por amor. Ese amor que ya vimos que en los 3 primeros mandamientos tienen implicación de manera fuerte. Y aquí obviamente estamos diciéndole al Señor, como yo te amo de estas 3 maneras en los primeros 3 mandamientos, me voy a acordar de ese pacto y voy a separar ese tiempo para honrar en ese momento. Qué buenísimo, ¿eh? Qué interesante. Acuérdate. Yo creo que en este instante yo quiero también agregarme, unirme. Acuérdate. Porque si tú no te acuerdas, quiero hacerte una referencia histórica. Hay un individuo, así lo califico yo, que es enemigo de la Torá y es enemigo de un pueblo. Y este enemigo persiste en distorsionar y en que nosotros olvidemos nuestra responsabilidad. Usted ya lo conoce. Se conoce como un nombre a Satán. Se le conoce como un nombre a Satanás, el diablo. ¿Por qué razón? Porque este personaje simplemente ha usado a hombres en la línea intelectual, teológica, simplemente para crear teología contra este día de bendición y santificación y de doble porción. ¿Por qué de doble porción? Porque recuerde que es familiar. Es una reunión familiar. El Shabbat se desarrollaba de una manera familiar, recordándote para que guardaras lo que hoy estamos viendo en estos primeros 4 mandamientos. Y no solamente esto, porque al acordarte de que Él te da una instrucción, te está indicando, si querés tener salud, acuérdate de guardar mi reposo. No te excedas en el trabajo, no vayas más allá del límite. Mira de que las reuniones que hacemos exageradamente, creyendo que sacamos un beneficio, no sacan nada beneficioso, te lo puedo decir yo de experiencia. Reuniones desde las 8 de la mañana, desde las 12 del día, 3 de la tarde y salías sin solución de ninguna clase. Y la otra parte dice, ¿verdad? Porque en 6 días honrarás a tu padre y a tu madre. Es importante honrar al padre y la madre. Si usted dice ser obediente a Dios y usted desdeña a su mamá y a su papá, si usted no vela por ellos, si usted, como dijeron los fariseos, hace corbán, o beneficiamos a otro menos a tu padre, el cual hoy está olvidado y fue quien el Eterno usó para transferirte vida, darte vida. Hoy, ¿dónde está? Pregúntate un poquito. ¿Estás cumpliendo con el mandamiento cuando un anciano simplemente está esperándote? Cuando un padre olvidado por lo que haya hecho, no fue culpa de él, simplemente no tuvo la instrucción que hoy tienes tú. ¿A dónde está ese padre? Ese padre está olvidado simplemente porque actuó mal, decidió mal. Pero ¿sabes qué? Amar al Padre es igual que amar a Dios y es amar al prójimo y tenemos que ser ejemplo. También dice la otra, no matar. Antes de pasar a ese, quiero decir algo. Este, que es el 5.º mandamiento, hace un enlace entre los 4 primeros que tienen que ver directamente con el Eterno y los siguientes 5 que tienen que ver con el hermano. Sí. Y hace relación con los padres, porque finalmente con los padres es, como tú dijiste, por ahí viene la vida, sí. Por ahí viene la bendición también. Y a través de esa vida, esa bendición, tenemos la oportunidad de cumplir los primeros 4 mandamientos, por amor, ya lo habíamos dicho, y después enfocarnos en los 5 siguientes que tienen que ver con el hermano. Entonces, ese es como que el enlace entre las 2 cosas que habíamos visto al inicio de los 2 grandes mandamientos. Amar al prójimo es no desearle daño. Vámonos a 1 Corintios capítulo 13. El amor incondicional. Y usted puede tener una referencia. Dice que el amor no tiene envidia, no es egoísta, egocéntrico, nada de esto. Y que vemos hoy en día, decimos amar al hermano y quiero ser mejor que él. No, eso no es amar. Bueno, no me voy a proyectar, pero amar, oiga bien, dijo mi compañero, decisión. Y sabe que esa decisión se tiene que cultivar en el corazón. Porque es una relación la que nos va a dar la firmeza para poder amar. Y entonces, si nos amamos, no vamos a desear, no vamos a codiciar, no vamos a matar, y tampoco vamos a desear la mujer, ni el ganado, ni la casa, como hoy en día sucede. Me voy a pasear a tal residencia, miro una casa muy bonita, paso por la esquina y dice, bueno,
esta es la casa que yo quiero, pongo las manos. No sucede así. La fidelidad es la que da la bendición. La obediencia y la sujeción de voluntad nos enseña que Dios está abierto a bendecirnos. ¿Quiere usted ser bendecido? ¿Quiere usted romper las 37 maldiciones que hay en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio? Ame. Amarás mis mandamientos. Cuando yo llegué a esa conclusión, ¿sabe qué sucedió? Me di cuenta que solamente escuchaba voces de otras personas. Estaba siendo guiado por escuchar voces de otros, pero no la voz de Él. Cualquiera pues que oye hoy mi voz, le consideraré un hombre prudente. Seamos prudentes, sabios y entendidos en la dirección que nos quiere dar el Eterno. Yo te felicito, creo que ha sido agradable este momento, muy especial, y Dios tiene cosas grandes por delante. Amén. Y esperamos que los hermanos pues disfruten y sobre todo tomen esta palabra y la puedan hacer vida en cada uno de sus hogares. Y esperando que con esto pues por supuesto traigamos bendición que viene de lo alto del Eterno. Amén, señores. Shalom. Shalom.